Muy bien, gloria a Dios a todos, gloria a Dios y saludos a todos los amigos, hermanos que nos ven. Estamos en esta iniciativa de charlas con café con Biblia. Esta es nuestra segunda entrega. Estoy con Jaime de la Vega, gran amigo, pastor de la iglesia de los Ministerios Macaira en la ciudad de La Paz, en el Alto. Y bienvenido, Jaimito, ¿cómo estás? ¿Estás con tu café? Yo me echo mi capuchino. Aquí está. Ahí está. El cafecito de rigor. Muy buenas tardes, Luchito. Qué lindo poder estar en esta nuestra segunda experiencia de este espacio. Claro, es importante aclarar porque estoy acá en la ciudad del Alto, donde yo vivo, y vivo acá hace ya 4 años. Hoy estamos con un tiempo un poco frío, sí, un poco ventoso, frío, nublado, así que hay que abrigarse un poquito aquí en el Alto. ¿Cómo estás tú, Luchito? ¿Cómo están las cosas por la llanta? Bien, hoy día el clima está agradable, en realidad está bastante agradable. Hemos llegado a los 29 grados al mediodía, así que tampoco es un clima que me anime a salir a la calle y pasear mucho por ahí al mediodía, pero estamos bien, Ya. gracias a Dios, Jamito. Bien, es bueno aclarar, tal vez las personas que nos van a ver hoy no han visto la anterior entrega, pero estamos con una iniciativa contigo, Jaimito, para producir unas charlas que las hemos llamado las charlas de café con Biblia, ¿no? Charla de café con Biblia, una charla de café con Biblia. Nos gusta el café, a ti más que a mí, lo voy a reconocer, pero también me gusta y la idea es tomar cafecito y hablar de algunos temas, darles fundamento bíblico, más o menos queriendo reproducir aquellas reuniones, charlas que tenemos cuando nos reunimos. Dios nos permite juntarnos en un café en la ciudad de La Paz cuando voy a visitar y tomar un desayuno que se prolonga hasta el mediodía generalmente y le damos duro a la charla y al chisme. Chisme entre comillas, hermanos, por favor. Pastores no chismeamos. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Pero la idea es compartir sobre temas, abrir corazón, abrir Biblia. Y también algo que estuvimos hablando extra grabación del otro día era que no porque nos juntemos a charlar algunas cosas significa que automáticamente vamos a tener la misma perspectiva y el mismo concepto y vamos a coincidir 100% en todo, porque Así no es la es. idea, ¿no? La idea es enriquecernos, complementarnos, tal vez algún momento polemizar mutuamente en un buen espíritu, pero en buena onda, ¿no? Porque esa es la vida, ¿no? La vida sería aburrida si todos los cristianos fuéramos o solo pentecostales, o solo bautistas, o solo presbiterianos. Creo yo que el común denominador es que tenemos a Cristo, hemos nacido de nuevo y obviamente hay un sesgo doctrinal que nos caracteriza a cada uno de nosotros, pero no vamos a medir nuestras relaciones ni aproximaciones en virtud solo de sesgos doctrinales, ¿no? De todas maneras, Exacto. también tengo que aclarar que creo que estamos de acuerdo casi en todo y y eso es bueno, Jaimito. ¿Qué tienes que opinar sobre esto? No es una amenaza el hecho de que no coincidamos plenamente en algunas cosas, Luchito. Tú conoces a este ministro del que yo me he alimentado mucho tiempo, Keith Moore. Ujú. Él en una en una de sus series expresa algo, dice, el pretender que nos unamos en doctrina, dice, todos los creyentes y todos los ministros, es vanidad, dice, ¿no? Y eso no va a pasar, ¿no? Y claro, lo más importante que sobre las cosas fundamentales y esenciales, Luchito, tenemos coincidencia. Si no, no estaríamos haciendo esto, si no tuviéramos coincidencia en las cosas fundamentales. Pero tú y yo sabemos que hay cosas en las que nosotros los dos no miramos las cosas de la misma manera. Y insisto, eso no es ninguna amenaza. Creo que el aprecio, el respeto en el que nos movemos mutuo, ese respeto mutuo nos permite tener discrepancias en algún tema, ¿no? Y eso no va a ser ninguna amenaza para desarrollar este espacio juntos, Luchito. Exacto, y eso es lo importante. En contrapartida, puedo decir que, hermanos, siempre que nos reunimos para hablar, salgo edificado, porque muchas veces al escuchar me da cosas que pensar y también hay puntos, obviamente, grandes puntos de coincidencia. Y lo que queremos también hacer al abrir este tiempo es cubrir ciertas cosas
que no en sí van a ser polémicas, pero son cosas que normalmente tal vez no se hablan desde el púlpito necesariamente, pero sí se hablan en el ambiente en el ambiente o en el ámbito de la interacción entre hermanos, ¿no? Y ya a Mm. manera de introducción para el tema de hoy, también quiero aclarar que no tenemos un rol de grabación de temas predeterminado con un año de anticipación, estoy exagerando, pero la idea es mantener esa espontaneidad a la hora de vertir ideas, vertir conceptos, vertir verdades de la palabra, pero hacerlo de la manera no desordenada, sí ordenada, pero desde el punto de vista de una interacción coloquial, ¿no? Basada en amistad, basada en experiencia Amén. personal, basada en Biblia, ¿no? Por eso es charlas de café con Biblia, ¿no? No son solo charlas. Amén. Entonces, a manera de introducción, hoy día quisiera que hablemos sobre, creo que algo que nos puede pasar, estamos viendo que desde el punto de vista pastoral, que es algo que a mí me ha cargado y me carga todavía un poco el corazón, es cuando me entero que hermanos que conocíamos en el pasado, que uno conoce en el pasado, que eran fieles en la iglesia, tal vez por alguna situación particular, tal vez por situación de la pandemia, los encierros que hubo el año 2020 o todo lo demás, han dejado de congregarse, han dejado de asistir a sus iglesias. Mm. Y bueno, como que soy cristiano, dejo de asistir, me sigue yendo bien, me va bien en el negocio, me va bien en mi familia, no me voy a congregar, no voy a ir. O si voy, voy de visita, pero evito el comprometerme con servir en una iglesia local, ponerme bajo el cuidado, lo diré así, de una persona llamada a ser pastor a nivel pastoral. Y no, yo me topo con N cantidad de gente, ¿no? Y no estoy aquí para juzgar la relación, la calidad de la relación de una persona con Dios. Dios nos libre de hacer eso, pero creo Así que hay es. mejores maneras de hacer las cosas y a veces creo que la enseñanza muy buena, pero demasiada enseñanza de justificación en algunos sectores nos ha hecho medio daño, porque sí, soy justo en Cristo, Dios ha muerto por mí, pero no hay compromiso, no hay asistencia concreta. ¿Qué opinamos sobre eso? Quisiera que hablemos sobre eso y sé que ¿Ya? va a sacar roncha. La idea es no ser legalista sobre esto, pero yo quiero también abrir sinceramente mi corazón. Cuando digo que no quiero tener una aproximación legalista, es que no voy a añadir a la escritura lo que el texto de la escritura dice respecto de la necesidad de congregarnos, pero tampoco estoy aquí para decir, no te estás congregando, guauita, hazlo bien, seguí nomás, que Dios te bendiga, metele duro. No, estamos aquí para reflexionar juntos y ver cómo podemos ayudar a los hermanos a asumir responsabilidad que tienen delante del Señor. Adelante, Jaimito, a ver, hablaremos sobre esto. Amén. Creo que esto es una experiencia común, tal vez no solamente a nuestros ministerios, Luchito. Creo que desde el tiempo de la pandemia, muchas cosas cambiaron en cuanto al compromiso, a la asistencia de los hermanos y al compromiso de los hermanos en la iglesia. Quiero tomarte la palabra sobre algo que dices y tal vez sobre esto preguntarnos algunas cosas. Hay muchas personas que dicen lo que tú acabas de mencionar. Me está yendo bien y no necesito congregarme. Claro, es algo que de repente podemos desmenuzar esta idea, porque la pregunta es, ¿nosotros nos congregamos para que nos vaya bien? ¿Nos congregamos porque estamos bien? ¿Cuál es el motivo de congregarnos? ¿No? Porque es verdad, Luchito, yo me doy cuenta que las personas a las que tenemos que alcanzar hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de alguna actividad evangelística, yo quiero, por decir algo, hacer algo evangelístico. ¿Y a quiénes quiero alcanzar cuando estoy haciendo algo evangelístico? Y muchas personas dicen a los que nunca han escuchado de Jesús. Lamentablemente, no voy a decir lamentablemente, más bien voy a decir afortunadamente, casi todos han escuchado de Jesús, pero muy pocos responden al llamado de Jesús, ¿no? Creo que hoy estamos en una sociedad en la que el cristianismo se ha convertido en un aspecto de nuestra cultura. Hay muchas personas
que dicen ser cristiana, nunca me voy a meter con la salvación de nadie. Si alguien me dice que es salvo, yo le voy a tomar la palabra, nunca me voy a meter con su salvación. Pero hay muchas personas que afirman eso, ¿no? Yo soy salvo, no necesito congregarme, mi relación es entre Dios y mi persona, yo y Dios, y me está yendo bien, no necesito congregarme. Creo que eso es un engaño, Luchito, porque para mí, por ejemplo, la pregunta es, cuál es el motivo por el cual yo debería congregarme? ¿Por qué yo debería pertenecer a una iglesia? ¿Por qué yo debería preocuparme por el cumplir lo que la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos? Mm. ¿Cuál sería la motivación? A ver, te devuelvo la pregunta, Luchito, de esto que estoy formulando. ¿Por qué el creyente debería congregarse? Bueno, básicamente es porque creo yo que, bueno, no creo, es una verdad. Nadie aprende solito por sí mismo todo lo que hace a la vida cristiana. A ver, voy a dar un ejemplo. Antes de yo recibir al Señor, de nacer de nuevo hace muchísimos años, me gustaban los cristianos, ¿ya? Me caían bien los cristianos, nunca me cayeron mal. Medio Ya, loquitos, ahí yendo a la iglesia todos los domingos, todo, pero me caían bien. Yo vivía por el centro de la ciudad, por la Pérez Velasco. En esa época ya, había iglesias que tenían sus cultos de iglesia en la Plaza Pérez Velasco jueves y domingo. Y era culto, pues a canciones y luego mensaje y todo, y bastante gente asistía ahí, se congregaba en la plaza. Entonces, de tal manera que yo escuchaba las canciones, me gustaban las canciones, luego mi hermano nació de nuevo, mi madre iba a recoger a mi mamá a su iglesia, llegaba al último porque no me interesaba estar en toda la reunión, y escuchaba una canción, al final la proyectaban ahí, entonces yo levantaba la mano, cantaba, me gustaba la canción, buena canción, bonita, pero yo no era pues un cristiano nacido de nuevo, yo era ni siquiera no era un adherente, era un simpatizante, ya. ¿no? Eh, Como esos hinchas que van al fútbol y, bueno, alguna vez van, pero nunca juegan, nunca se meten a la cancha, ¿no? Entonces insultan al técnico, insultan al árbitro, insultan al jugador cuando pierde la pelota, al arquero cuando se hace meter gol, pero nunca están en cancha, ¿no? Y luego aprendí que, bueno, no estaba aprender de alguien a levantar la mano y cerrar mis ojos para dar una apariencia de alabar, pero no entendía nada de lo que significaba alabar a Dios. Entonces yo tuve que nacer de nuevo y tuve que aprender de la palabra qué significa alabar, qué significa permitir que la alabanza sea una expresión de mi vida interior, de mi relación espiritual con Dios. Lo mismo para ofrendar, para orar. O sea, la experiencia del nuevo nacimiento no es el fin de la historia. No es que uno sufre mucho en la vida, recibe a Cristo, acepta a Cristo y se cierra el telón y dice bien del final y fue feliz para el resto de la vida. Es el comienzo de nuestra vida. ¿Y dónde voy a aprender lo que hace a la vida cristiana, a la cosmovisión cristiana? ¿Dónde voy a aprender la palabra? Si no es con otros hermanos y hermanas que saben más que yo. ¿Dónde es que voy a aprender si no procuro un lugar donde ser discipulado, ser entrenado, ser enseñado por la palabra de Dios? Ahí es mi aproximación primera. Amén, amén, Luchito. Yo estoy en este momento abierto. Esta parte algunas veces hemos compartido contigo estos pasajes del libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos 2 dice, después de que se produce la primera predicación evangelística de Pedro con 3.000 convertidos, un éxito evangelístico rotundo, bueno, el Espíritu Santo se estaba moviendo con poder en esa primera etapa de la iglesia. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Algún rato vamos a hablar de maravillas y señales que de repente ahora no están tan presentes. Pero sigue diciendo, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído, no dice estaban separados cada uno por su lado, dice estaban juntos. Claro, eran pocos los que habían creído. El cristianismo eran esas personas que están, de las que la Biblia está hablando. Estamos hablando de los primeros pasos de la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno.
Y el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, otra vez la palabra juntos, esta vez para hablar de la comunión, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sabemos que esto es una referencia a la comunión, Amén. que esto, comer juntos, seguramente tenía que ver con la mesa del Señor. Dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eh, lo has dicho bien, Luchito, para mí creo que esta es la parte más importante, es el plan de Dios para cada creyente, es que cada creyente se desarrolle dentro de la comunión de la iglesia. Creo firmemente que ese es el plan de Dios. No solamente basta con que yo soy creyente, yo oro todas las mañanas, leo mi Biblia, pero como trabajo y como tengo una familia, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Yo pienso, hermanos, que cuando nosotros estamos encontrando excusas, lo diré de esa manera, cuando estamos encontrando excusas para no cumplir un mandamiento del Nuevo Testamento, un mandamiento que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo, creo que tú y yo conocemos este pasaje de Hebreos 10, lo voy a leer en este momento. Y de repente, cuando nosotros vemos que esto es un mandamiento, dice, eh, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Ese es el contexto del verso 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira esta expresión. Y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mm. Entonces, tal vez uno de los primeros puntos que yo quiero establecer es que la Biblia le da una importancia, en este pasaje, le da una importancia crítica al hecho de congregarse, ¿no? Lo dice en el contexto de que nosotros los creyentes deberíamos estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras, ¿no? ¿Cómo es posible que nos estimulemos al amor y a las buenas obras si estamos distantes, ¿no? Si no tenemos esa comunión. Por ejemplo, una de las experiencias que nosotros como iglesia, no somos una iglesia numerosa, pero los que somos, tenemos un hábito durante mucho tiempo, ya son años desde que terminó la pandemia, desde el año 2020. Nosotros tenemos nuestro servicio los domingos en la tarde, pero es interesante porque después de terminado nuestro servicio tenemos un compartimiento. Es decir, hay un cafecito, hay un refrigerio y tenemos un compartimiento. Todos los que nos hemos congregado tenemos un compartimiento. Algo que pasa todas las veces es que cuando estamos en ese compartimiento no estamos hablando de cualquier cosa, sino estamos hablando de la palabra, muchas veces sobre lo que se ha predicado, estamos profundizando sobre lo que se ha predicado, están haciendo preguntas los hermanos, otras veces surgen preguntas tal vez no tan relacionados con el tema, pero lo que no cambia es que después de nuestro servicio, nosotros tenemos un compartimiento con un refrigerio en el que seguimos hablando de la palabra, o sea, nuestro servicio, nuestra comunión, en realidad comienza cuando ha terminado el servicio y Mm. cuando estamos compartiendo estos alimentos. ¿Qué puedes acotar, Lechita? Totalmente de acuerdo. Quiero repetir lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira que es un consuelo negativo, ¿no? Palabras de consuelo negativo, entre corchetes negativo, o entre comillas mejor, de parte del autor de Hebreos, dice, como algunos tienen por costumbre, ya había esa mala costumbre de no congregarse, ¿no? Pero, Sí. pero el texto no la apoya ni la sustenta. Dicen, no dejen de congregarse, no dejando de Mm. reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida del Señor. Y como tú bien dijiste en el contexto, verso 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, ¿cómo nos animamos al amor? ¿Cómo nos animamos
a las buenas obras, lo hacemos básicamente, lo hacemos básicamente congregándonos, participando de la comunión unos con otros. La otra versión de la escritura, estamos leyendo Reina Valera del 60, la NTV, dice, y no dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, muchas veces la gente, creo que la gente que deja de congregarse por sea cual sea el motivo y no vuelve a congregarse, ha perdido en perspectiva lo que significa la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La Exacto. iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. O sea, somos una familia. Y cuando entendemos que somos parte de una familia, entendemos que nadie en sí mismo es imprescindible. O sea, la obra no se va a detener porque una o dos o cinco o 20 personas dejen que congregarse. La obra va a continuar. Pero creo que el participar de una iglesia nos capacita a nosotros ser de bendición a otros y ser bendecidos y desarrollar valores, desarrollar habilidades, dones, talentos, que tal vez de otra manera no los vamos a desarrollar. Eh, Venimos de una generación, tú y yo, Jaimito, donde había menos internet, menos presencia de redes, no había nada. Entonces había más tiempo y apertura para participar de reuniones. Pero ¿qué hacíamos en estas reuniones? Nos sentábamos, nos parábamos, alabábamos a Dios, escuchábamos la palabra y poco a poco empezamos a servir en la iglesia. Yo me acuerdo, yo no empecé como predicador, maestro, pastor, nada. Era el sarna del sarna del sarna del sarna del ujier, digamos. Pero una vez que uno empieza a servir, continúa sirviendo. ¿Y dónde he aprendido eso? Eso lo he aprendido en la iglesia local. ¿Dónde es que he aprendido a preocuparme o a identificarme con las necesidades de otras personas? En el ámbito de la iglesia, cuando ves personas que estaban atravesando situaciones difíciles y todo. Entonces, creo que es clave no perder de vista el propósito de la iglesia como iglesia y de ser parte de una comunidad, parte de una congregación, parte de una iglesia, entendiendo que la iglesia es la familia de Dios aquí en la tierra. ¿Qué más tienes para decir? Creo que esa idea que acabas de puntualizar es importante. Es una familia, es una familia. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, Ujú. ¿no? Y también la palabra de Dios dice que del Padre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y tal vez este es el concepto que no se lo ha tomado en cuenta, no se lo toma en cuenta a la hora de tener que asistir a la iglesia. Ahora, por otro lado, Luchito, cuando nosotros estamos viendo el tiempo en que estamos viviendo, porque esto es muy importante, ¿no? El tiempo en que estamos viviendo tiene que ver con que hay personas que pueden congregarse virtualmente. De hecho, nosotros en el ministerio, aparte de reunirnos presencialmente, los que nos reunimos, tenemos muchos hermanos que son parte de nuestros seguidores que nos siguen, ¿no? Algunos nos siguen en el mismo momento en que la transmisión está haciéndose, es decir, están siguiéndonos en vivo. Mm. La mayoría nos sigue una vez que el video ha quedado ahí, porque la forma en que nosotros transmitimos permite que el video quede ahí para que lo vea en cualquier momento. Y sea cual fuere, digamos, la modalidad, no solamente nuestro círculo de influencia son las personas que presencialmente están acá, sino las personas que se reúnen o que ven los videos. Ahora, la pregunta es, ¿eso suple la necesidad de estar juntos? Porque el hecho de estar congregados, yo estoy plenamente de acuerdo que en algún momento en la pandemia eso fue crítico. Ujú. Y fue crítico, ¿por qué? Porque todos estábamos confinados, las autoridades estaban haciendo controles de que nadie esté circulando en las calles y todos estábamos confinados. Entonces, obviamente no sabíamos cómo iba a evolucionar todo el tema de la pandemia y estábamos todos asustados. Y bueno, en ese momento fue importante, digamos, los medios virtuales. Ujú. Pero cuando la pandemia ya fue dejando, digamos,
esa preeminencia, cuando ya la pandemia empezó a pasar a segundo lugar, muchas personas no restauraron su asistencia física a las iglesias y se conformaron. Y de hecho hay muchas personas que hoy por hoy, como tú decías, no se están congregando. Todo me está yendo bien, así que no necesito congregarme. Entonces, el tema es que aunque sí estamos, y es importante, tú y yo sabemos que son importantes las redes sociales, tú y yo sabemos que tenemos que usar las redes sociales para alcanzar a más personas, para que nuestra influencia pueda ir más allá de lo que simplemente podríamos hacer sin ellas. Entonces, creo que las redes sociales son importantes, pero el punto es, ¿sustituye la presencia física? ¿Sustituye la vida de la iglesia? Tú has dicho algo, Luchito, y eso también quisiera agarrarme. Cuando tú empezaste a caminar en el Señor, primero fuiste como un simpatizante sin haber recibido al Señor. ¿Por qué? Porque justo vivías ahí al frente de donde se hacían eventos evangelísticos, entonces seguramente te llamaba la atención, ibas a cantar, pero bueno, hasta ahí no había pasado lo que es más importante para un ser humano, el nuevo nacimiento, ¿no? La salvación que está marcada por el nuevo nacimiento. Pero tú decías que una vez que tú empezaste que ya recibiste salvación, una de las cosas que hiciste fue preocuparte por servir en la iglesia. Ahora, para mí fue exactamente la misma idea. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, van a ser 40 años, Luchito, el 4 de agosto de este año. El 4 de agosto de este año van a ser 40 años que yo he recibido salvación, ¿no? En 1984, un 4 de agosto. Ah, Pero yo me acuerdo, yo vivía en Santa Cruz. Yo recién vivía unos meses en Santa Cruz y había venido aquí a La Paz para visitar a mi familia por trabajo. Había venido los feriados de agosto, pero a manera de visitar a mi familia me había venido los feriados de agosto y justo me invitaron mis hermanos a una reunión evangelística de la iglesia donde ellos estaban. El famoso movimiento de la Revolución de Jesucristo, ¿no? Y la verdad, hermano, que cuando yo fui a esa iglesia, fui en medio de un rechazo. Yo estaba rechazando el cristianismo, ¿no? Pero sin entrar en mayores detalles, cuando escuché la predicación, esa predicación fue una predicación ungida, todas mis prevenciones, todos mis argumentos se derrumbaron y el Señor tocó mi corazón, me mostró que yo era un pecador y que yo tenía que recibir salvación, necesitaba salvación. ujú. Entonces recibí salvación ese 4 de agosto, estuve un par de días aquí, no sé cuántos días más, porque yo tenía que hacer unas cosas de trabajo y me regresé a Santa Cruz. Pero yo me acuerdo cuando estaba en Santa Cruz, lo primero que busqué es una iglesia donde congregar. Lo primero. ¿Por qué? Porque yo decía, yo necesito ocupar mi lugar. Tal vez esto es lo que yo quisiera poner sobre la mesa para escuchar tu opinión. Porque en el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Una persona, un creyente, no hablemos de personas en general, hablemos de creyentes, nacido de nuevo, que no se está congregando, no está ocupando su lugar en el cuerpo de Cristo. Para mí era muy importante congregarme, para mí, me acuerdo que al poco tiempo yo siempre he tenido algunos problemas de carácter, no me integraba muy bien a las personas, ¿no? Y es verdad, no tenía mucha integración con las personas, pero empecé a ir a la iglesia, algunas personas empecé a conocer en la iglesia y al poco tiempo, a finales de ese año 84, anunciaron un retiro, ¿no? Un retiro, me acuerdo, en el Colegio Berea, allá en Santa Cruz. Vamos a tener un retiro. Yo no estaba integrado. Todos los problemas de carácter que yo tenía me llevaban, si no estoy integrado, ¿para qué voy a ir? Eso era lo que yo tendía a hacer. Mm. Pero había sido tocado tan fuerte por Dios que dije, porque dijeron algo importante, en ese retiro vamos a hacer bautismo. Y yo no era bautizado, recién tenía unos 2, 3 meses de convertido. Y yo decía, mis cuestiones de carácter me están tendiendo a que yo no vaya a ese retiro. Pero yo decía, yo quiero bautizarme, yo quiero estar en ese retiro, seguramente va a ser una bendición. Y yo empecé a forzarme, ¿no? En ese retiro, fui a ese retiro y en ese retiro yo me bauticé. Esto que yo estoy hablando sobre la base de mi experiencia personal es lo que a mí a la larga terminó bendiciéndome, porque esa actitud es la actitud que Dios usó para honrarme a mí. Tú sabes que hay un principio en la Biblia, Luchito, y tal vez esto también hay que lanzarlo sobre la mesa.
Dice la Biblia, porque yo honraré a los que me honran, Amén. ¿no? Y una Amén. forma de honrar a Dios es darse el tiempo para estar en la iglesia, ¿no? Honrar, si de alguna manera yo voy a ser honrado por Dios, bueno, la palabra de Dios lleva implícita una promesa, yo honraré a los que me honran. Y me acuerdo que en mis primeros pasos como cristiano, yo honré a Dios de la manera que estoy describiendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, hermano, totalmente de acuerdo. Y ese es un punto, ¿no? El congregarse no es algo opcional. Hermanos amados y amigos, perdónenme, estoy hablando, dirigiéndome ahora a cristianos nacidos de nuevo. El congregarse no es opcional, es un Mm. mandato. Y si el Señor es Señor de nuestra vida, vamos a obedecer sus mandamientos. Y es tan importante como perdonar al ofensor, orar por el enemigo que lo persigue a uno, es Mm. alabar a Dios en todo tiempo. Es un mandato. Ahora, vuelvo a decir, no quiero condenar a nadie, no quiero criticar a nadie, no quiero que nadie se sienta juzgado, pero tampoco pienso hacerte la fácil. Yo estoy aquí para afligir al confortado y para confortar al afligido. Entonces, dice, yo quiero ser como Jesús, dice, ¿no? Bueno, la palabra dice en Hebreos 4, después de Jesús ser bautizado por el Espíritu Santo, al empezar su ministerio, dice, y volvió Jesús, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Estoy leyendo Lucas 4, 14, 15, voy al 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora, obviamente, Jesús viene del contexto judío, todo lo que quieras. Pero, ¿sabes Sí, una cosa? Él tenía la costumbre de ir a la sinagoga. O sea, Jesús se congregaba. Obviamente la iglesia del Nuevo Testamento no había sido levantada ese tiempo, Jesús todavía no había muerto, Jesús era judío, seguía la tradición judía, pero él asistía a la sinagoga. Hay gente que dice, yo sí, soy como Jesús, yo quiero ser como Jesús, ¿dónde te congregas? Hay ya puntos suspensivos, ¿no? Línea, no, no hay respuesta. Y uno dice, no, es que en la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia solo te piden plata. Voy a ir un poco más adentro en los argumentos, ¿no? Son sacaplatas. O en la iglesia tal persona estaba en situación de pecado y cómo es posible. Todos esos son pretextos. La iglesia no debería hacer el énfasis solo en dinero, no deberían exaccionar dinero a las personas, la iglesia no sí, debería predicar condenación, la iglesia no debería tener hipócritas, todo lo que quieras, perfecto, pero esto es entre Dios y tú, no entre los hombres, no la organización, no la institución. Y exacto. escuché algo que me voy a permitir decirlo aquí que causó sensación, una pérdida que tuve porque que di hace un tiempo en la iglesia, y era que usar el argumento de que no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas es como decir no voy al gimnasio porque hay gorditos en el gimnasio, hay gente obesa. O sea, habrá obesos, pero esos obesos están haciendo algo para mejorar y ponerse, como dicen los norteamericanos, on shape, ¿no? O sea, ponerse fit, ponerse en buen estado físico. ¿Qué haces tú para tu vida? Nosotros no vamos a estar delante de Dios un día para decir esos argumentos. Señor, no iba a la congregación porque había muchos hipócritas. O sea, ¿dónde queda Hebreos 4:25? ¿Dónde queda Lucas 4:16? Es un mandato y es la manera en la cual nosotros también aprendemos a desarrollar carácter cristiano, porque yo entiendo, en las iglesias hay gente de todo calibre, hay gente fácil de amar y hay gente no tan fácil de amar, hay gente que ha tenido tropiezos y diferencias con líderes, con pastores, hay situaciones tristes que han pasado y que muchas veces han derivado en que una persona se haya decepcionado y se haya alejado, pero la pregunta es, ¿falló Dios? ¿Dios falla? ¿Dios falla? ¿Falló Dios? No, el hombre falló. Líderes pudieron fallar, pero Dios no falla. Y todavía la iglesia sigue siendo la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y estoy hablando de la iglesia local. Entonces, si uno no va a una iglesia, no quiere una iglesia porque esa X y Z iglesia no predican bien o cayeron en error, consíguete una donde sí puedas estar. A Exacto. una donde se predique la palabra, donde puedas desarrollarte y congrégate y sé fiel, porque necesitamos estar en comunión. ¿Qué dices, hermano?
Eso es muy importante, Luchito, lo que tú has mencionado ahorita. Hay muchas personas que piensan que la iglesia a la que asisten, a la que han asistido toda su vida, es la única iglesia, ¿no? Ahora, también hay cosas que se manejan, ¿no? A nivel en muchos lugares se manipula a la gente y le dice a la gente, donde el Señor te ha plantado, ahí tienes que quedarte, no puedes irte. Pero sucede, querido Luchito, que hay muchas iglesias en las que la fe de los creyentes no es edificada. Mm. Seguramente habrá oportunidad para hablar esto en detalle, ¿no? Creo que es importante que cada creyente esté seguro de la iglesia donde se está congregando o donde quiere congregarse. Yo conozco personas, Luchito, que y muchas veces he hablado con personas en las que me han expresado que la iglesia donde están yendo es una iglesia donde no, ellos no se sienten a gusto y pastor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Y demás, y además que no soy edificado y demás. Para mí siempre es importante no ir en contra de ningún ministerio, de ninguna iglesia. Pero lo que yo les digo a las personas que me mencionan estas cosas es que ellos deberían poner delante del Señor es esa iglesia y el congregarse en esa Mm. iglesia. Los creyentes que están usando, lo voy a poner de esta manera, están usando como pretexto que en su iglesia hay tal o tal cosa que no es buena, o hay tal el pastor que hace esto. Los creyentes que tienen observaciones hacia su iglesia deberían poner delante del Señor el hecho de seguir congregándose en esa iglesia porque Dios, y siempre debería alguien buscar dirección de Dios para poder congregarse, ¿no? Pero viendo un poquito ya nuestra hora, Luchito, Ya estamos sobre 30. aparte de esto, hay algo en mi corazón que quiero también ponerlo sobre la mesa. Sobre la base de lo que tú dijiste al iniciar, al tocar este tema, dice, me está yendo bien, entonces no necesito congregar. Es un poquito, se me ha quedado porque representa la actitud de muchas personas. Y claro, es que porque me está yendo bien no necesito congregarme, o sea, que cuando me esté yendo mal voy a empezar a congregarme, básicamente. Básicamente tendríamos esa lógica. Pero aunque podemos hablar mucho sobre eso, hay algo que a mí siempre me llama la atención. Cuando hablamos de congregarnos y hablamos de hijos e hijas de Dios que han nacido de nuevo, que aman al Señor, no entre comillas, sino que aman al Señor de corazón, van a querer cumplir los propósitos de Dios no solamente en sus vidas, sino los propósitos de Dios en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que va a dar testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Y resulta que hay muchos creyentes que están basándose en un evangelio muy egocéntrico. O sea, yo voy a la iglesia, ¿por qué? Porque quiero que Dios me bendiga. Mm. Y si no me bendice, entonces dudo, no tengo para qué ir a la iglesia porque Dios no me bendice, ¿no? Pero ese es el motivo egoísta por el que nosotros deberíamos ir a la iglesia. Hay un verso acá que desafía a cualquier persona que tenga esta postura, ¿no? Cualquier persona, incluso alguna vez me preguntaban en la radio, pastor, si la salvación no se pierde, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Igual voy a ser salvo. Pero yo voy a lanzar un verso y me gustaría que sobre eso tal vez podamos concluir algunas cosas. Dice, estoy leyendo 2 Corintios 5:15. Eh, desde el 14, 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice. Y por todos murió, y mira lo que dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muchas veces el parámetro para juzgar mi espiritualidad o mi asistencia a la iglesia está basada en cuán bien estoy yo. A eso me Como refería un decía. poquito con el evangelio egocéntrico, ¿no? De hecho, en muchos púlpitos se le habla a la persona, tienes que ser bendecido, tienes que tener prosperidad, tienes que tener salud. Está bien, estoy a favor de todo eso. Y yo predico que Dios es un Dios personal y tiene cuidado personal de las personas. Lo ha tenido de mí durante tanto tiempo, ¿no?
Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo en el verso 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La Biblia en este verso nos desafía a cualquier creyente que tenga posturas así de excusas con respecto a honrar a Dios, ¿no? ¿Por qué lo hago? La Biblia dice, si Él murió por mí, yo debería vivir por Él. ¿El hecho de ir a la iglesia no es también parte de ese vivir por Él? ¿Qué dices, Leche? Definitivamente, definitivamente. Si decimos que tenemos una relación con Dios real, no a través de una experiencia religiosa o una membresía religiosa, sino estamos hablando de una experiencia real con Dios, haber experimentado el nuevo nacimiento, vamos a amar las cosas que Dios ama. Y Dios no Amén, desprecia a la iglesia. Dios la ama. Efesios 5 dice que Jesús murió por la iglesia. amén. Utiliza la figura de Jesús y la iglesia para ilustrar la relación entre el esposo y la esposa. Exacto, Y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo no digo esto respecto del hombre y la mujer, sino de Jesucristo y la iglesia. ¿Cómo puedo yo amar a Jesús si no amo lo que Jesús ama? exacto. O sea, ¿cómo? No puedo. Ahora, yo entiendo que hay errores, que las iglesias locales, yo entiendo, pero no hay iglesia perfecta, ese es el otro punto. Basta Ese que es el tú y otro yo punto. entremos, deja de ser perfecta, hermano. O sea, y basta que otro individuo entre, va a dejar de ser perfecta. La iglesia está llena de hombres, de seres humanos, hombres, mujeres, y hombres y mujeres somos perfectibles, tenemos nuestros issues, nuestras situaciones, perfecto. No usemos eso como pretexto para no congregarse, para no congregarnos, para no ser parte. Y creo que la palabra es clara. Dios quiere que seamos parte de su familia y que como parte de su familia nos reunamos regularmente para tener comunión con Él, pero también comunión con otros hermanos. Y vuelvo siempre lo uso. Es como la imagen de la cruz, ¿no? Digamos que es una cruz, ¿no? Tienes un plano vertical, un palo vertical, si quieres, nuestra relación con Dios, pero hay un travesaño, hay una pieza horizontal. Ese es el roce con unos y con otros. O sea, Amén. oh, yo amo a Dios, pero aborrezco a los hombres, ¿no? O sea, o no me caen bien los hermanos, los religiosos. A ver, un cachito. Tú no puedes amar a Dios sin expresar ese amor a Dios y ser la expresión de ese amor hacia otras personas. Eso es algo que la iglesia en esencia puede y debe ofrecer a las personas y es algo que el mundo no lo puede dar. No lo puede dar. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene el amor de Dios, la iglesia sí. Y no estoy hablando respecto de la iglesia como institución, como una organización humana. Estoy hablando la iglesia, la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, el conjunto de personas redimidas por la sangre de Jesús que han nacido de nuevo al confesar el señorío y la obra personal de Jesús en sus propias vidas. Entonces, creo que el desafío y el ánimo es para todos mis hermanos amados que no se congregan, que busquen un lugar. Porque voy a decir algo que no va a caer bien, lo sé, pero es verdad. Vamos a dar cuentas por lo que Exacto, hacemos y por lo que no hacemos. Y exacto. no vamos a estar con pretexto válido para decir, yo dejé congregarme por esto, por otro. Un momento. Tú y yo tenemos que ser personas que busquen, que anhelemos agradar a Dios y anhelemos estar en comunión con otras personas, con otros creyentes, a fin de desarrollar y reproducir en nosotros la imagen misma de Jesús. Salmo 92:13. Quiero con esto terminar mi intervención. Creo que es Salmo 92:13. Denme un momentito, estoy aquí abriendo. La Biblia dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios florecerán. Habla, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios, perdón, de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes.
esos atrios, también la Biblia dice que Dios hace habitar en familia al desamparado, dice otro salmo. En este tiempo, bajo esta dispensación de la gracia, es la iglesia local. No es el club de fútbol del cual pagas tus cuotas anuales cada vez y te dan las entradas para que vayas a hacer barra. La iglesia no es un club. La iglesia es la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra y la iglesia está destinada a ser el catalizador de la ejecución de la voluntad de Dios y el mover de Dios aquí en la tierra en este último tiempo. Eso debería traer emoción en nosotros, ser parte de una iglesia para ser entrenados y ser partícipes de aquello que Dios quiere hacer en el mundo en este tiempo. Amén, Luchito. Viendo mi reloj, creo que ya estamos Ya sobre la está. hora. Sí. Quiero puntualizar una cosita y después pasarte la palabra para que tú ores y cierres en oración esto. Pero con lo que quiero puntualizar es hablarle a los hermanos que están viendo estas nuestras charlas de café. Hoy hemos hablado sobre congregarnos. Eh, Dios tiene un lugar para ti, hermano y hermana, en el cuerpo de Cristo. Hay un lugar. La única forma en la que tú vas a encontrar ese tu lugar en el cuerpo de Cristo es congregándote y sirviendo en la iglesia en la que tú estás. El gran asunto es que cuando tú de repente no tienes esa costumbre para congregarte, de repente tienes que empezar a forzarte las primeras veces hasta que empieces, hasta que normalmente para adquirir un hábito uno tiene que forzarse un poco al principio, pero una vez en que tú ya hayas hecho un ambiente en la iglesia, en que te conozcan, en que estés ocupando tu lugar, tú vas a ver que hay una gran promesa de Dios para ti, para tu vida, ¿sí? Dios dice, yo honraré a los que me honran, dice el Señor, ¿no? Y obviamente, mi querido hermano y hermana, muchas personas tienen una excusa y dicen, pero yo no tengo tiempo. Yo simplemente te quiero hacer una última reflexión. Hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. ¿Sí? Normalmente los seres humanos estamos bajo la tiranía de lo urgente. Lo urgente es una tiranía sobre nosotros. Tengo que hacer esto, y dejamos muchas veces por atender lo urgente de atender lo importante. Y decirle a los hermanos, a ti hermana, a ti hermano, que estás escuchando, es importante que tú encuentres tu lugar en el cuerpo de Cristo. Si de repente no tienes tiempo, de repente tienes que reflexionar en qué estás dedicando tu tiempo, porque como muy bien decías tú, Luchito, lo que decías, todos vamos a dar cuenta de todo. No estamos hablando de perder la salvación, si un creyente salvo no va a perder su salvación, pero su destino eterno en el reino de Dios está determinado por lo que haga acá. Entonces, esos elementos tienen que estar presentes a la hora en que cada uno tenga que evaluar el hecho de congregarse, de ser parte activa en el cuerpo de Cristo y de ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo. Luchita. Amén. Gloria a Dios. Hay mucho más que hablar, estamos sobre hora, pero gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amén. Y solo un último pensamiento, ¿no? Hay unos hermanos que yo los puedo llamar glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque se basean en el cuerpo de Cristo, se pasean en el cuerpo de Cristo, ¿no? Van a un lado, van al otro, van al otro, pero nunca echan raíces. No, hermano. Uno puede visitar otros lugares, otras iglesias, yo no estoy en contra de eso. Uno no comete herejía ni pecado cuando visita otras Claro, iglesias. Aunque a veces, hace años yo pensaba que sí, porque se predicaba eso donde yo me congregaba. Bueno, no se predicaba así, ¿no? Pero se daba a entender. Era uno que iba a otro lado, era mal visto, ¿no? Si aquí tenemos sí, todo, ¿cómo va a ir allá? No voy a hablar de eso, eso es para otra charla de café. para otra charla, sí. Pero más allá de eso, seamos serios en cuanto a la decisión que tenemos de congregarnos y allí donde entendemos, sabemos que es la voluntad de Dios congregarnos, seamos fieles ahí. Permitamos que el Señor nos plante, nos establezca ahí y hasta que no nos diga otra cosa, crezcamos, sirvamos, tengamos comunión con los hermanos en ese lugar. Eso es parte de nuestra obediencia a Dios y eso va a tener recompensa. Oramos un momento. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos Gracias. podido hablar sobre esta importancia de congregarnos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por todas las personas que por X y Z
razón, Señor, han dejado de participar activamente de una iglesia, Señor. Te pedimos por él. Padre, tal vez los motivos que tienen, los argumentos son genuinos. Tal vez han sido dañados alguna Sí, Señor. iglesia o el pecado, o tropezaron por el pecado de alguna otra persona, de algún líder, o tal Oh, sí, vez Señor. esa iglesia donde estaban no reflejaba realmente, Señor, tu propósito final para la iglesia local. No lo sé, Señor. Amén. Pero Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú tienes un lugar para cada uno de nosotros y tú quieres que nos congreguemos, Señor, que seamos parte Amén. de una iglesia local y que crezcamos y que sirvamos ahí, Señor. Padre, pon la convicción y la necesidad, Señor, en todas las personas que nos ven, Amén. para que busquen un lugar donde congregarse, para que busquen ser parte de una comunidad de creyentes, Señor. Aleluya. No Sí, movidos Señor. por miedo, no movidos por malas motivaciones en el sentido de decisiones basadas en temor, en condenación o manipulación. Señor, tú no obligas a nadie, es la verdad y es la razón por la cual muchos no se congregan. Dios. Tú no los Aleluya. obligas, pero tú invitas, tú desafías, tú mandas que nos congreguemos. Danos a todos la gracia, Señor, para obedecerte en esto, Señor, y que mis amados hermanos que no se congregan se pongan serios en esta necesidad y busquen, Señor, dónde reunirse, busquen dónde asistir, busquen dónde fructificar, dónde aprender, dónde dar Sí, fruto, Señor. Señor, y avanzar y animarnos, como dice tu palabra, unos a otros a las buenas obras. Señor, gracias porque la iglesia tiene que ser un lugar donde busquemos, donde seamos mejor edificados, Amén. desafiados, seamos animados, seamos corregidos, pero también seamos amados y apoyados, Señor. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te pido que nuestras iglesias cumplan ese llamado, Señor, de atención y cuidado hacia las personas, pero que las personas vengan y se comprometan al trabajo, del apoyo, del voluntariado en las iglesias. Padre, gracias, Señor, porque tú tienes un lugar específico para cada Amén. uno de nosotros y que hallemos nuestro Amén. lugar en el cuerpo de Cristo, nuestro lugar en la iglesia local y que hagamos ministerio, Señor, y que hallemos ahí Aleluya. propósito, hallemos alegría, Señor, tiempos de bendición, sabiendo que estamos agradándote y honrándote en esto. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Amén. Jaimito, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a todos los hermanos. Será hasta una próxima charla de café con Biblia. Tus últimas palabras, hermano. No, simplemente animar a todas las personas a que seguramente esto va a seguir desarrollándose, esta experiencia. Vamos a tocar muchos temas y tal vez en la medida en que nosotros publiquemos estas cosas, tal vez podamos recoger también inquietudes de las personas, ¿no? Sobre temas que podamos tocar y sobre muchas cosas que podamos hacer. Estoy muy contento con esta experiencia, Luchito. Que sea hasta la próxima oportunidad cuando con una taza de café y Amén. con la Biblia en la mano nos reunamos virtualmente, tú en la yachta, yo Amén. aquí a 4.000 metros de altura en la ciudad del Alto. Dios te Amén. bendiga, Luchito, y Dios bendiga a todas las personas que han escuchado y visto este video. Amén, querido hermano. Dios les bendiga a todos y estamos en contacto hasta la próxima charla de Café con Biblia. Chao, chao. Chao.